Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Hace unos días un juez de la República prohibió las expresiones religiosas en el Consejo de Cartagena. También un ciudadano ha pedido a la Corte Constitucional bajar el crucifijo del lugar donde se reúnen habitualmente los magistrados de ese alto tribunal. Todo esto nos lleva a preguntarles si creen ustedes que deberían prohibirse definitivamente los símbolos religiosos en las instituciones públicas, sí o no. Pregunta que le traslado a José Fernando Flores, columnista del Tiempo.com, profesor universitario. José Fernando, ¿qué dice usted? ¿Sí o no? Sí, definitivamente sí, pero digamos, no es que se debiera prohibir, sino que está prohibido por la Constitución. Entonces, este tipo de prácticas atentan abiertamente contra el Estado laico. La Corte Constitucional colombiana ya ha dicho que este es un Estado laico, es decir, un Estado neutral frente a todas las religiones, y es claro que este tipo de actos son una violación a este principio. Luego, lo que hay es que pedirle a los funcionarios públicos que están haciendo este tipo de prácticas que dejen de hacerlo y respeten la Constitución. Muy bien, Iván Garzón también es columnista y profesor universitario. ¿Qué dice usted, Iván? ¿Sí o no? Yo creo que no. Primero, no es el principio donde el Estado laico no supone que no haya símbolos religiosos, porque los símbolos religiosos no están solamente en estos espacios públicos, sino en la sociedad. Las sociedades occidentales son sociedades mayoritariamente religiosas. Y me parece que contrariar un poco ese espíritu o esa realidad sociológica va en contravía de una laicidad abierta, positiva, que reconozca esa distinción entre el Estado y la Iglesia, pero que al mismo tiempo reconozca que los ciudadanos creyentes tienen derecho también como los ciudadanos no creyentes. José Fernando, ¿le parece bueno ese argumento? No, pues, absolutamente no. Es que una cosa es que la gente pueda profesar su religión, pero otra cosa es que esos símbolos se cuelguen en entidades públicas que simbolizan al Estado. Entonces, en un Estado laico justamente lo que se exige es que el Estado tenga absoluta neutralidad frente a todas las religiones. Entonces, cuando vemos que un funcionario hace esto, lo que está es imponiéndole al resto de la comunidad sus propias creencias y visiones religiosas. Sí. En Colombia hemos dicho que hay laicidad del Estado porque se deduce el artículo 19 de la Constitución, que dice de un lado que aquí existe la libertad de cultos y de otro lado la igualdad de todas las religiones ante la ley. Entonces, este tipo de manifestaciones violan directamente esa igualdad que debe respetarse porque están privilegiando un tipo específico de expresión religiosa sobre otras, que Iván, es la del funcionario. Es que hay quienes dicen además que esa cruz es absolutamente cristiana y católica, no es un símbolo cualquiera. ¿Qué responderles? José Manuel, los tribunales internacionales y los tribunales que se han ocupado sobre estos casos han resaltado un elemento que me parece que vale la pena tener en cuenta, y es el crucifijo y los símbolos religiosos en las sociedades occidentales son símbolos culturales, es decir, reflejan unos principios, unas prácticas, unas tradiciones y unas creencias que son aceptadas por la sociedad. No tienen solamente un componente religioso. Pretender, digamos, que la laicidad del Estado suponga que los creyentes no tengan un derecho también a expresar su fe en público, me parece que nos lleva a una perspectiva que es la contraria o la que se dice combatir, y es a una perspectiva ideológica y que termina desconociendo que los ciudadanos creyentes y los ciudadanos no creyentes son iguales ante la ley. ¿Desconocerían los jueces de la República esa idea, como dice Iván, si toman la decisión de bajar el crucifijo de la Corte Constitucional? Por supuesto que no, es que evidentemente todas las manifestaciones religiosas son a su vez manifestaciones culturales, pero lo que el laicismo del Estado exige es que estas manifestaciones religiosas, que pueden ser católicas, pero también podrían ser musulmanas o de cualquier otra religión, no se exterioricen como símbolo del Estado en entidades públicas. Las personas, desde luego, tienen derecho a manifestar sus preferencias religiosas y a practicar su culto, pero para eso están los lugares apropiados para ello, como las iglesias, por ejemplo, los lugares de reunión para orar. Pero las entidades públicas, por mandato constitucional, tienen que mantener la neutralidad frente a todas las religiones, o de lo contrario se está vulnerando el laicismo del Estado. Bien, ahí tienen los televidentes argumentos interesantes de un lado y del otro, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Sí o no a la pregunta del día? Resultados parciales hasta ahora. Gracias a todos. Sigan votando en www.noticiasrcn.com. También estamos en www.rcnradio.com y en Twitter, @noticiasrcn y @rcnradio. ¿Sí o no? La respuesta la tiene usted. Nos vemos en la próxima emisión de Noticias.